Estimados estudiantes, nos encontramos otra vez en otra clase de emprendimiento y gestión. Esta vez hablaremos del tema metodología para datos estadísticos. En los últimos años, los avances digitales y tecnológicos han proporcionado tantas herramientas de eficiencia y productividad para las empresas y la industria, que a veces es difícil para los ejecutivos y gerentes mantener al día. Las empresas basadas en datos han dado lugar a nuevos paradigmas de análisis de datos y mejorar el hardware en tecnología, lo que se suma a un tsunami de soluciones introducidas en el mercado cada año. Las organizaciones generan volúmenes vertiginosos de datos diariamente, y a las empresas de algunas industrias transmiten decenas de miles de puntos de datos por segundo. Esto no era técnicamente factible algunas veces, pero ahora han brindado a las organizaciones una oportunidad de mejorar de una forma drástica todas sus operaciones. En otro caso, las grandes empresas como Microsoft, también está Google, implementan Big Data, su toma de decisión. Muchas de ellas hacen debido a su tamaño. Las pequeñas empresas, los minoristas, las organizaciones médicas, las agencias gubernamentales y una serie de otras industrias también están empleadas al análisis de datos. Al igual que el proceso de convertirse en una organización basada en datos, la metodología detrás del análisis de datos son difíciles de adaptar. Es simplemente cuestiones de familiarizarse como los principios y conceptos claves y luego ponerlos en práctica. Algunas ideas sencillas serían los tipos de datos. En primer paso para comprender el análisis de datos es reconocer estas dos clasificaciones. Los datos cualitativos y cuantitativos son claramente diferentes, pero incluye todos los datos que se analizarán en una organización. Los datos cualitativos, vamos a hablar de ellos, consisten en información no estadística y tienden a estar estructurados de manera flexible y categorizado por varios identificadores en un lugar de usarse para generar números concretos para la salida. Los datos cualitativos suelen responder a preguntas básicas y pueden dar un lugar a preguntas más específicas, de naturaleza investigativa. Los datos cualitativos se utilizan en el desarrollo de teorías, hipótesis y también en conocimientos iniciales. Los datos cualitativos generalmente se agregan a través de documentos e imágenes, transcripción, soporte de audio y también soporte de video, observaciones, notas e información de grupos focales. Los datos cualitativos son los datos concretos, definidos de manera más rígida. Es estadístico y generalmente se presenta mediante números y otros valores, lo que convierte en un candidato más preparado para el análisis de datos. Los datos cuantitativos se pueden dividir en dos subconjuntos. Aquí están los datos discretos y los datos continuos. Los datos discretos son informaciones distintas y singulares que no se pueden dividir en partes más pequeñas. Un ejemplo serían los datos discretos incluyen la cantidad de dinero de un frasco de propina o cuántos teléfonos inteligentes se vendieron en un año determinado. En cambio que los datos continuos son datos que se pueden dividir en partes más pequeñas o datos que cambian de forma continua. Un ejemplo sería datos continuos podrían incluirse a la velocidad de un avión durante el vuelo, el tiempo que lleva completar una tarea repetitiva. En términos más simples, los datos cuantitativos se refieren a cualidades generales, mientras que los cualitativos
se refieren a cualidades generales, mientras que los datos cuantitativos se refieren a características específicas, mientras que los datos cualitativos responden a preguntas sobre tipo, los datos cuantitativos responden a preguntas de cuánto, en este caso sería la cantidad. Los datos cuantitativos se pueden generar a través de pruebas, experimentos, informes, encuestas y métricas. Métodos de analizar de datos. Después de determinar que es el análisis de datos y las clases de datos, es necesario identificar los métodos mediante los cuales se analizarán los datos. Familiarizarse con ellos será crucial para llegar a conocimientos cualitativos, dirección de investigación cuantitativa e impartir una hoja de ruta clara para analizar los datos de su organización. Si bien en el momento de la implementación será evidente en una función de las necesidades de la organización, será útil tener una cuenta que estos son métodos que deben incorporarse a las prácticas de análisis de datos. En lugar de medidas que deben tomarse en un orden preciso. Para eso también tenemos que determinar la dirección, establecer parámetros, agresión de datos, también tenemos el seguimiento del progreso, pero vamos uno por uno. Determinar la dirección. Este proceso involucra a las partes interesadas en la organización, determinando un objetivo estratégico y logrando un entendimiento entre las partes interesadas y los tomadores de decisiones sobre los tipos de conocimientos derivados de los datos que servirán mejor a la organización. Luego viene establecer parámetros, una de las partes más importantes del proyecto y sin embargo, sencilla establecer parámetros consiste esencialmente en determinar las preguntas que deberán responderse para obtener los mejores conocimientos de los datos. Se ha dicho que los datos serán tan buenos como las preguntas formuladas. Algunos expertos sugieren que es mejor enfocarse es identificar primero los puntos débiles de una organización, ya que estas son las áreas donde los conocimientos obtenidos de buenos datos pueden ayudar mejor a la organización. Este método no solo genera preguntas relevantes, sino que facilitará el proceso claro, un proceso más claro y más fluido. Luego viene la organización de datos. Una vez que hayas establecido los parámetros y las preguntas que necesitas responder, es hora de comenzar a la recopilación de datos. Aquí los tomadores de decisiones determinarán qué fuentes de datos proporcionarán la información más valiosa para la organización o empresa. Luego viene el seguimiento del progreso. Este método comprobado de seguir el proceso de análisis de los datos de su organización no es nuevo. Aquí, establecer indicadores claves de rendimiento para datos cualitativos y cuantitativos. Y también podríamos evaluar el desempeño de las actividades de las empresas y medir el éxito de una empresa en logro de sus objetivos, tanto operativos o estratégicos, mediante la observación de varios parámetros de desempeño. Los diferentes métodos que se puede utilizar para analizar los datos generalmente se dividen en dos macrogrupos: el análisis cuantitativo y cualitativo, como ya habíamos visto anteriormente. Los primeros son aquellos donde la información se expresa numéricamente, como pueden ser utilizarse en consecuencia de cálculos de diferente naturaleza. Puede representarse visualmente a través de tablas o gráficos, como ya vimos en la anterior clase, donde estaba el histograma, el análisis de barras, entre otros. El segundo es el macrogrupo de análisis. Sería, por lo tanto, proporcionan los gráficos, proporcionan indicaciones como clasificar las posibles causas de los problemas,
o cuantificar su impacto, pero no nos dicen directamente cómo ni qué problema abordan primero. Aquí entraría el segundo, el macrogrupo de análisis. Responde preguntas de tipo cómo, por qué, en forma textual y brinda la posibilidad de definir un problema y acciones para abordar el problema en sí. Luego viene el análisis descriptivo de datos. El análisis descriptivo de datos, entre las metodologías más extendidas, el análisis descriptivo o estadístico aplica todos los pasos mencionados anteriormente para proporcionar una imagen global de lo sucedido en la historia de los datos recopilados. Este tipo de análisis permite tener una visión clara de lo ocurrido en el pasado, proporcionando así elementos necesarios para sustentar decisiones típicamente basadas en la experiencia de quienes se benefician del mismo. Un paso posterior en el análisis descriptivo se denomina análisis diagnóstico, que proporciona un análisis más profundo de las razones de la ocurrencia de eventos pasados. Luego también viene el análisis de datos predictivos, utilizar las observaciones obtenidas para derivar predicciones sobre cuáles podrían ser los comportamientos futuros, es lo que se llama metodología de análisis predictivo. La identificación de tendencias, patrones o relaciones causa-efecto realizada mediante la ingeniería gracias a aplicación de algoritmos de aprendizaje automáticos garantiza que la cantidad de datos disponibles se aprovechen al máximo para no dejarlos completamente en manos de la experiencia de la decisión. Según entendemos que es muy importante realizar la metodología para poder entender de mejor manera un resultado de los análisis. Nosotros podemos seguir unos pasos específicos para poder analizar los datos. El primero era enfocar el estudio, el segundo explorar la base de datos, la tercera analizar los datos y la cuarta interpretar y comunicar tus resultados. El primer paso, enfocar el estudio. Nosotros tenemos que definir un objetivo para nuestro proyecto, nuestra investigación. Y es muy importante reconocer que aquí abarca varias preguntas, ¿no? Como qué deseo lograr, qué problema puedo solucionar, qué tipo de variables tengo, entre otras. Lo que en cambio el segundo paso, explorar la base de datos, es muy importante porque nos permite crear los gráficos más apropiados, interpretar los gráficos y encontrar las indicaciones más certeras, o si vemos si son necesarias las tablas de datos, y nos iremos dando cuenta qué gráfico o qué tabla nos conviene, y después de esto nosotros podemos extraer las primeras respuestas. Luego también viene el análisis de datos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar los datos puede ser con herramientas de software, Excel o las ingenierías electrónicas que nos permitirían de mejor manera interpretar los gráficos, las tablas que nosotros hemos realizado y así sacar nuestras primeras conclusiones, saber si lo que estamos investigando nos está yendo bien o nos está yendo mal. Luego viene crear el informe final, donde nosotros hacemos con nuestras palabras, escribimos los hallazgos que encontramos. En ejemplo, tal empresa no está creciendo porque el público ha dejado de comprar su producto debido a que el producto viene con material no reciclable, o si no, el producto está mal presentado, el envase no es acorde a las necesidades del público, entre otras. Pues muy importante que se realice bien la metodología de un análisis para que los resultados sean los correctos y de esta manera la empresa pueda tomar lo mejor para que siga creciendo. Para eso es muy importante interpretar los datos estadísticos, donde
identificar la muestra, obtener los datos, organizar los datos, analizar los datos y comparar los datos. Para eso también existe una fórmula, el nivel de confianza que se multiplica por 2, la probabilidad de fracaso y también viene lo que es la probabilidad de éxito. Y eso se lo divide para el error máximo administrable. Luego se calcula una fórmula y así se saca un resultado un poco más concreto. Entonces, para finalizar esta clase es muy importante contextualizar el problema, explicar el problema que se resuelve, definir bien los objetivos, mostrar la información escondida, definir una buena metodología de análisis, la muestra de los resultados y el resumen y las conclusiones. Cuando nosotros realicemos de mejor manera este proceso, que sí es largo, que a veces puede llevar meses, años, de acuerdo a la necesidad que pida la empresa, nosotros vamos a poder tener buenos resultados. Y nos veremos la próxima clase.